que la cantamos acá en la iglesia, que dice una gran verdad, que dice que será llena la tierra de la gloria del Señor, amén. Así como ha abundado la maldad, sabemos que también Dios va a sobreabundar con su gracia, con su salvación, con su perdón. Y ellas hoy, a través de la danza, quieren declarar eso, que el Señor va a llenar la tierra de su gloria y bueno, que podamos disfrutar mientras estas bellas niñas y adolescentes danzan para el Señor, amén. Adiós. Para adelante, si no, no te pueden ver. Va a la pista. Este es el tiempo de levantarnos. Dios nos está llamando a la cosecha gloriosa de estos últimos tiempos para que tú y yo seamos parte vital en su obra en esta generación. ¿Por qué no cantas conmigo este canto y declaras que la tierra será llena de su gloria? Alza tus ojos y mira. Cuando hagamos la alabanza a la iglesia, vieron que el paso es pegadizo, ¿no? Podemos hacer todo después. Cuando la haga, la voy a hacer pasar para moverse un poco, Muy bien, muchas gracias. Preciosa esa danza. Que el Señor la siga bendiciendo. En mi vida ha sido bueno.
yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido pan también, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios, 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 yo cantaré de la bondad de Dios. Amo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad, te conozco como Padre y como amigo fiel, mi vida está en la bondad de Dios. Y con las voces le decimos: en mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré
de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Sí, Señor. Todo te lo debemos a ti, Señor. En esta tarde, Señor, reconocemos que si algo bueno hay en nosotros, fue dado por ti. Y si en algo nos hemos equivocado, tú eres tan bueno y tan fiel que nos perdonas, nos levantas, nos restituyes y nos provees, Señor, el camino para seguir adelante contigo. Así que en esta tarde todo te lo debemos a ti, porque solo tú, Señor, nos has dado la esperanza de salir adelante en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te adoramos, Padre. Te adoramos, Jesús. Gracias, Te bendecimos, Señor. Te damos gracias en esta tarde, Señor, porque tú has sido bueno, Señor, porque tu misericordia, tu gracia nos persigue, Señor. Gracias porque tu fidelidad nunca ha faltado en nuestras vidas. Gracias que tu palabra no ha faltado en estas vidas, Padre. Gracias por mis hermanos que están aquí en esta tarde. Gracias por tu iglesia. Gracias por ser tus hijos. Gracias por la sangre del Cordero. Gracias, Señor, por la paz. Gracias por el gozo. Gracias por la esperanza. Gracias por la alegría. Gracias, Señor, porque tú estás aquí. Es promesa de tu palabra. Donde hubieran 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estarías en medio nuestro. Tú estás aquí en esta tarde. Podemos sentir tu presencia. Sabemos que tú estás aquí y te damos gracias. Gracias por tu fidelidad, porque tú eres bueno, Padre. Tú eres bueno, Señor, y te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Te bendecimos. Hermano Alejandro va a estar compartiendo su palabra, la palabra del Señor en esta tarde. Tome su asiento. Damos gracias porque el Señor es fiel y confiamos que Él es grande y su misericordia es por siempre. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Se escucha bien, hermanos? ¿Se escucha bien? Le pregunto, pues es la primera vez que estoy acá arriba. Amén. Gracias, Guille. Es una bendición poder estar aquí en la casa del Señor, amén. Y bueno, como les decía, es la primera vez que me toca estar acá arriba. La verdad que hay otra vista diferente acá. Para los que nunca han subido se ve diferente. Amén. Y agradecido a Dios por esta oportunidad. Quizá un poco de nervios por cómo saldrá la cosa, pero creyendo que es la bendición de Dios y en la mano de Dios en nuestra vida, ¿no? Agradecer, como les decía, primeramente a Dios, a nuestros pastores también, y a cada uno de ustedes que están ahí, a cada uno de nosotros que estamos acá, que conformamos esta hermosa iglesia, amén, este hermoso lugar donde Dios nos ha juntado para poder recibir de su bendición, amén. Hermanos, yo quería abrir con ustedes ahí la palabra del Señor. Déjenme que me organice un poco acá. En Josué, gloria a Dios, Josué capítulo 4, Josué capítulo 4, vamos a leer allí el versículo 1. Entonces Josué convocó a los 12 hombres que había elegido, uno por cada tribu de Israel, y les dijo: vayan a la mitad del Jordán, frente al arca del Señor su Dios. Cada uno de ustedes debe tomar una piedra y cargarla al hombro. Serán 12 piedras en total, uno por cada tribu de Israel.
lo usaremos para levantar un monumento conmemorativo. En el futuro sus hijos se preguntarán, ¿qué significan esas piedras? Y ustedes podrán decirle, nos recuerdan que el río Jordán dejó de fluir cuando el arca del pacto del Señor cruzó allí. Esas piedras quedarán como un recordatorio en el pueblo de Israel para siempre. Así que los hombres hicieron lo que Josué le había ordenado, tomaron 12 piedras del medio del río Jordán, una por cada tribu, tal como el Señor había dicho a Josué. Las llevaron al lugar donde acamparon esa noche y construyeron allí un monumento. Josué también apiló otras 12 piedras a la mitad del Jordán, en el lugar donde estaban parados los sacerdotes que llevaban el arca del pacto. Y las piedras siguen allí hasta el día de hoy. Los sacerdotes que llevaban el arca estuvieron en medio del río hasta que llegaron los sacerdotes que llevaban el arca estuvieron en medio del río hasta que se llevó a cabo todos los mandatos del Señor que Moisés había dado a Josué. Mientras tanto, el pueblo se apresuró a cruzar el lecho del río. Y cuando todos estaban a salvo en la orilla, los sacerdotes terminaron de cruzar el arca del Señor mientras el pueblo observaba. Amén. Palabra de Dios. Vamos a leer esta ahí, después vamos a pasarnos al versículo 14, pero quería leer esta ahí. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Amén, hermanos. Qué gran acontecimiento acabamos de leer la Biblia. Amén. Sé que comenzamos leyendo Josué en el capítulo 4, pero me gustaría que recordamos un poco en el capítulo 3, amén, donde nos habla del cruce de los israelitas por el Jordán. Dice el versículo 1 que temprano en la mañana siguiente Josué y todos los israelitas salieron de la arboleda de acacias y llegaron a la orilla del río Jordán, dice la palabra. Nos cuenta la Biblia que 3 días después vinieron las instrucciones del pueblo de lo que tenían que hacer, de cómo el pueblo se tenía que mover, amén. Y dice la Biblia que el Señor le habla a Josué diciéndole que los sacerdotes tenían que ir con el arca del pacto por delante de su pueblo. Y las instrucciones eran que cuando el pueblo viera el arca, tenían que dejar cualquier actividad que estaban haciendo y seguir a los sacerdotes. Los que estaban haciendo alguna tarea, algún trabajo en el campamento, había que dejarlo, amén. Quizás algún niño que estaba jugando allí, fuera del campamento, fuera de la carpa, sus padres tenían que llevarlo para adentro y prepararlo porque había que seguir, y había que seguir a Josué, había que seguir el arca del pacto, amén. Josué le dice a los sacerdotes que levanten el arca del pacto y guíen al pueblo hasta el otro lado del río. Dios le dice a Josué que los sacerdotes lleguen a la orilla del río, den 4 pasos dentro del río y que se detengan allí. Dice la palabra, después nos sigue contando, que le dijo al pueblo que elijan 12 hombres de la tribu de Israel, uno por cada tribu. Y les cuenta a Josué lo que iba a suceder, amén, lo que iba a acontecer. Le sigue diciendo Josué a los sacerdotes que lleven el arca del Señor en cuanto sus pies toquen el agua. Dice que la corriente del agua se detendría y el río se levantaría como un muro, dice la palabra. Después de esto, los israelitas salieron del campamento para cruzar el Jordán. Y dice la palabra que era la temporada de la cosecha. Y esto provocaba que el Jordán desbordaba en su cauce. Pero cuando los sacerdotes tocaron el agua en la orilla del río, el agua que venía de arriba dejó de fluir, dice la palabra, y el agua que venía de abajo terminó desembocando en el mar muerto. Y por ende el pueblo pudo cruzar hacia el otro lado del Jordán. Amén. Nos cuenta la Biblia, hermano, una vez que el pueblo terminó de cruzar el Jordán, el Señor le dijo a Josué que elija a 12 hombres, uno por cada tribu. Y diles que cada uno tome una piedra del Jordán representando a cada tribu de Israel, amén. Dice la Biblia que 12 piedras del medio del río del Jordán la tenían que sacar desde el mismo lugar donde estaban parados los sacerdotes.
y los que llevaban las piedras al lugar y tenían que llevar las piedras al lugar donde iban a acampar y juntarlas allí. Entonces así lo hicieron estos hombres. Cargaron piedras en sus hombros y las llevaron consigo al campamento. Y Josué le dice que va a usarlas, estas piedras para un monumento conmemorativo. Amén. Hermanos, Josué estaba contento. Josué estaba feliz. Era quizás uno de sus días más felices en su vida, porque Dios había cumplido su promesa de llegar a la tierra prometida, de pisar con sus pies la región de Canaán. Estaban llegando a fin el tiempo del desierto. Amén. Estaban poniendo punto final a un peregrinar de 40 años en el desierto. Y Josué, con esto, se estaba convirtiendo en un gran líder, como Dios le había prometido en Josué, en el capítulo 3, verso 7, cuando le dijo: a partir de hoy empezaré a convertirte en un gran líder ante los ojos del pueblo. Sabrán que yo estoy contigo como estuve con Moisés. Y él estaba y se sentía tan agradecido, dice que suma el monumento que Dios le había mandado hacer junto con los representantes de las 12 tribus. Dice la Biblia que le suma un monumento hecho por él. Dice la Biblia, mi hermano, que apiló 12 piedras en la mitad del Jordán. Él también buscaba documentar el pasaje, amén, del pueblo de Dios por el Jordán. Como te decía, Josué estaba contento por lo que estaba pasando en su vida primeramente y por lo que estaba pasando con su pueblo, con el pueblo de Dios. Y él quería, mi hermano, documentar, esa experiencia. Y claro, en los tiempos de Josué no había redes, amén. No existía ni Facebook, ni Instagram, ni redes sociales, amén, para poder documentar eso. Y la única forma, mi hermano, que tenía ellos de documentarlo, la única herramienta que Josué tenía al no tener herramientas tecnológicas era el de apilar esas piedras. Amén. Una cosa así, mi hermano, no faltaba en el corazón de Josué, era agradecimiento al Señor de Israel. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, ¿cómo cambia nuestra vida? Amén. Cuando conocemos al Señor, cuando realizamos nuestra primera oración, cuando entregamos nuestra vida a Cristo y comenzamos a caminar, ya no somos los mismos, amén. Nuestra vida pega un giro radical, un cambio absoluto, y luego empezamos a caminar con Dios y a buscar conocerlo más y más. Y a poco vamos construyendo una relación, una historia entre Dios y nosotros. Por eso, mi hermano, quizás los que están empezando, tranquilos, amén. Dejar que Dios ocupe el primer lugar en sus vidas y que dejarlo que Dios los guíe, amén. Josué fue obediente a Dios en todo lo que Dios le había mandado. Mire, cuando se juntan la promesa de Dios en nuestras vidas y nuestra obediencia a Dios, las bendiciones de Dios comienzan a caer en nuestra vida. Josué había aprendido esto de Moisés, un gran líder, que si Josué quería la victoria en su vida, tenía que obedecer a Dios. Y Dios se lo había dicho en el capítulo 1 de su libro, del libro de Josué, cuando dice: mira que te mando, se acuerdan, que seas fuerte, que seas valiente, que no temas ni desmayes. El domingo pasado el pastor hablaba en la palabra que él trajo de que confiemos en el Señor. Y él decía confiar en el Señor, y él traía a nuestra memoria, amén, la historia de Saúl, cuando le falla a Dios, que cuando va a la guerra, y dice la palabra que se queda con cabras, se queda con ovejas, dice la Biblia que se queda con aquello que le llamó la atención, con aquello que le gustó, y desobedeció al Señor. Pero Dios habla a través de Samuel y le dice a Samuel que Saúl le había desobedecido. Y Samuel, mi hermano, se levanta a buscar a Saúl y le dice a Saúl que mejor es la obediencia a Dios
antes que cualquier sacrificio, amén. Antes que cualquier cosa que nosotros podamos hacer, podamos servir a Dios, lo más importante es la obediencia al Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Y cómo lo deseamos, mi hermano? Buscándole, orando, leyendo la palabra, conociendo el propósito de Dios en nuestra vida. Acerquémonos a Él con nuestra oración todos los días. Así construiremos un vínculo con el Padre. El versículo 8 dice que los hombres hicieron lo que Josué le había dicho y tomaron las piedras de delante de los sacerdotes, piedras que jamás habían visto, porque estaban en el fondo del río. Ellos obedecieron lo que Dios le había mandado, y dice la palabra que esas piedras no eran muy grandes, ya que cada uno las pudo cargar en sus hombros, y esas piedras, mi hermano, que se encontraban en el fondo del río, ya castigadas, ¿verdad?, por el pasaje del agua y por el pasaje del tiempo. Y con esas piedras iban a crear un monumento conmemorativo, dice la palabra, un recordatorio, y de este modo Dios, de manera didáctica, a través de estas piedras, le iba a recordar a las generaciones venideras, a las generaciones futuras, todo lo que Él había hecho en el pasado. Hay algo muy lindo aquí, mi hermano, en esta historia, amén. Que esta generación que estaba cruzando el Jordán había escuchado de sus padres cómo habían cruzado el Mar Rojo y aceptaron por fe las enseñanzas de sus padres, pero ahora son ellos mismos los que están viviendo la experiencia, amén. Ya no es más vivir en una historia contada quizás por sus padres, sino que están experimentando y viviendo en carne propia lo que es creer y obedecerle a Dios. Pero sí la siguiente generación, por fe de sus padres, iban a ver esas piedras, iban a ver ese monumento recordatorio, y ese monumento recordatorio servía para mostrar el milagro del Jordán. Mi hermano, qué importante para nuestra vida como hijos de Dios de tener esos monumentos recordatorios, amén. ¿Cómo está nuestra historia personal con Dios hoy? ¿Habrá algún monumento recordándome lo que Dios hizo por mí? ¿Cómo su amor obró en mi vida? ¿De dónde Dios me sacó? Hoy yo estoy, mi hermano, seguro de que cada uno de los que estamos hoy aquí en la casa de Dios tiene monumentos en su mente y en su corazón de lo que Dios hizo en su vida, de cómo éramos antes y de cómo somos ahora. Amén. De metas cumplidas, quizás sueños que hace un tiempo eran hacia atrás y hoy son metas cumplidas. Bendiciones que hoy disfrutamos, que quizás hace un tiempo atrás nunca pensamos poder llegar a tener. ¿Qué decir con los logros materiales que Dios nos ha permitido alcanzar? Dios ha sido bueno. Y si Él, mi hermano, me ha de bendecir y me ha ayudado a alcanzar tantas cosas, por eso tenemos que estar confiando en el Señor, que el Dios que nos ayudó y nos bendijo en el pasado, lo va a hacer ahora también. Amén. Porque dice su palabra que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y cuando el enemigo nos quiera hacer dudar, que podamos llevar en nuestra mente que te recuerde cómo Dios te bendijo, de dónde Dios te sacó. El monumento de Josué está en el medio del Jordán. O sea que habría dos recordatorios, amén. Uno que está a la vista y otro que no. Otros que todos iban a poder ver, que todas las generaciones iban a poder visitar, pero había otro que no, que era solamente entre Dios y Josué, amén. Y cuán importante, mi hermano, también es en nuestra vida poder tener ese recordatorio, amén, esa fluidez con Dios, no solamente aquí cuando venimos a la iglesia, los miércoles, los domingos, sino también en nuestra casa, tener ese altar, tener ese monumento de agradecimiento a Dios también en nuestra casa. Amén. Y dice la palabra, mi hermano, mi hermana, que volviendo al arca, que fueron 2 millones de personas que atravesaron el río en seco. ¿Te podés imaginar, hermano, lo que fue eso? 2 millones de personas cruzando el río.
cuánto tiempo habrán pasado, ¿verdad? Dice, por lo que estuve leyendo, que fue durante todo un día. Pero lo más importante, mi hermano, que los sacerdotes durante todo ese tiempo se mantuvieron sosteniendo el arca, obedeciendo lo que Dios le había mandado hacer. Y mientras ellos estaban firmes, el pueblo iba pasando hacia el otro lado. Mi querido hermano, hermana, acá hay algo más, pero mucho más importante que los sacerdotes que estaban llevando el arca del pacto. Era el arca del pacto en sí, amén, porque el arca del pacto significaba la presencia de Dios. ¿Sabe lo que era eso? Era que la presencia de Dios iba caminando con los israelitas, iban ayudando a cruzar en este duro momento, en este difícil momento, la presencia de Dios iba a estar ahí con ellos. Entonces las cosas no podían salir mal. El pueblo marchando, obedeciendo, porque obedecieron la presencia de Dios que los acompañaba. Eso nos hace entender que para los que obedecemos a Dios, Dios siempre está. No estamos solos cuando cruzamos el Jordán. Había miedos, dudas, temor en el pueblo, de que quizás las cosas no salieron como Josué les había dicho que iba a salir. Tal vez muchos pensaban, pero Josué no es Moisés. Nosotros sabemos que Dios, por medio de Moisés nos liberó de Faraón, abrió el Mar Rojo delante de nuestros padres. Dios mató al faraón y a su ejército. Teníamos hambre en el desierto y Moisés oró y cayó alimento del cielo. Pero más allá de sus dudas y sus temores, sabían que la presencia de Dios iba con ellos y eso, mi hermano, lo llenaba de fe y de esperanza. Amén. Y eso mismo, mi hermano, pasa aquí. Ahora, sabemos que la presencia de Dios está aquí, en su casa, y sabemos que Él está con nosotros. Amén. Gloria a Dios. El Señor sabe, mi hermano, cómo llegamos hoy, con nuestras dudas, con nuestros miedos. El Señor sabe cómo nos sentimos hoy, cómo llegamos aquí a la iglesia. Pero ¿sabe qué? Él está aquí para fortalecernos. Él está aquí para ayudarnos. Él está aquí para bendecirnos. Amén. Bueno, hasta ahí llegué. Quería orar con ustedes. Amén. Por esta palabra, que espero que haya sido de bendición. Disculpe por mis errores, que es la primera vez que la hacemos y que podamos seguir creyendo en esto. Amén. Quiero orar juntamente contigo. Gracias, Señor, te doy. Gracias por tu palabra. Gracias, Dios mío, por esta tarde, Dios mío. Gracias por esta oportunidad que por primera vez, Dios mío, me permites predicar tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios que siempre nos ayuda. Tú eres nuestro Dios que siempre nos bendice. Yo te pido, Señor, que tú bendigas, que tú fortalezcas y ayudes a cada uno de mis hermanos que está aquí. Tú conoces, Dios mío, cuál es su situación, su problema, por lo que están atravesando, por lo que están pasando, Señor. Pero que entendamos, Padre, que tu presencia y que tu bendición está con nosotros, está en medio de nosotros y ella nos fortalece, ella nos ayuda. Gracias, Señor, te doy. Gracias, Jesús. Amén y amén, Jesús. Gloria a Dios. Ya pasó. Gloria a Dios. Gracias al Señor por su palabra. Amén, hermano. Que Dios siempre es fiel, y su misericordia y su gracia nos acompañan siempre. Y algo importante de lo que decía Ari acá, que teníamos que entender también, dice en el verso 14, en aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel y le temieron como habían temido a Moisés durante su vida. Amén. El Señor es el que nos engrandece, es el que nos pone en el lugar, y cuando confiamos en el Señor y obedecemos, Él siempre respalda nuestra vida. Y entre la bendición de Dios y la promesa de Dios estaba el Jordán, ¿verdad? Y muchas veces las promesas que Dios nos hace hay un mar también por delante de duda, de temores, pero si confiamos en el Señor, vamos a poder cruzarlo y alcanzar la bendición de Dios. Amén, hermano. Eso es lo que Dios quiere que usted y yo podamos entender. Y bueno, hoy es el Día del Padre, aunque el Día del Padre es todos los días para mí. Pero yo quiero leerle aquí el Salmo 1 a los padres. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores,
ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Creo que todos los padres tenemos meta para nuestros hijos, o tenemos anhelo, o tenemos deseo. Como siempre digo, los hijos son prestados, los hijos no son nuestros. Dios nos presta estos seres para que podamos educarlos y criarlos en el camino del Señor. Y la forma de poder hacerlo, como dice acá, es meditar en la ley del Señor, que esa sea nuestra delicia. Si seremos plantados como árbol junto a corrientes, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Quizás tú ya lo sabes, papá, pero los hijos nos observan siempre. Siempre nos están observando. Y les impacta más lo que hacemos que lo que decimos. Porque a veces decimos muchas cosas y hacemos otras. Y ellos están siempre pendientes de lo que hacemos como papá. Oyen lo que decimos, pero observan más lo que hacemos. Y ser papá es algo muy importante, no solamente decir un domingo al año soy padre, sino que es poder educar y enseñar a un hijo para que pueda ser un buen cristiano, pueda ocupar un lugar en la sociedad, poder ser bendecido y ser bendición para otros.